todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que aman a Dios. Romanos capítulo 2. En este seísmo fallecieron más de 198 personas. La ola tenía más de 29 metros de altura. Y esto solamente acababa de comenzar. Pasaron los años y los años, y llegamos así al año 2004. Echémonos un vistazo y vemos lo que ocurrió. Eran las 7:58 de la mañana, el día 26 de diciembre del 2004, en Indonesia, en las profundidades del océano, frente a las costas de Sumatra. 1.200 kilómetros de grieta de repente se desprendieron, provocando el segundo terremoto más potente de los que se tenían datos. Este provocó unos 9,3 grados en la escala Richter. El tsunami, conforme avanzaba, se llevó a muchas personas arrastrándolas con rocas, árboles, maderas, metales, etc. Se llevó destruyendo a su paso a muchos edificios, y cuando el terremoto terminó, a los 16 minutos, desde su epicentro, donde se originó a 250 kilómetros, las olas siguieron avanzando con hasta unos 30 metros de altura, llegando hasta la costa de Sumatra. Y allí rápidamente se originó más de 160 personas muertas. Más del 70% de las casas desaparecieron. Más de 70 kilómetros de línea costera habían acudido allí al paso de las olas con unos 30 metros de altura. La destrucción a cientos de kilómetros de línea costera les afectó muchísimo. Más de medio millón de personas se quedaron sin hogar. Y unos 365.000 personas murieron. O sea que la cifra supera a todos los tsunamis de los últimos 300 años. El nivel del mar de todo el mundo subió 1/10 de milímetro. Pero pasaron más cosas. Todos los rincones de este mundo se desplazaron, al menos 1 centímetro. Y el eje de la Tierra se desplazó a unos 15 centímetros. Aquí comenzó el cambio climático a empeorar. Y las personas obstinadas y aferradas obsesionadamente a las enseñanzas de las cosas malas de este mundo bajo el maligno siguieron por sendas diferentes. Pero los seguidores de Jesús de Nazaret siguieron perseverando en la enseñanza de su Maestro. El día 17 de julio del 1936, el ejército de África se sublema y pone así al gobierno de frente y popularmente, poniéndose además a las órdenes del general Franco, dando a lugar la Guerra Civil Española. Las mentiras de estas religiones con leyes de hombres y no de Dios, de parte de muchas doctrinas diferentes, habían hecho crecer y germinar sus propias tradiciones y costumbres, y sus propias ideas culturales, olvidándose de su Dios, de sus enseñanzas. Y el Vaticano, estando a la espera y a la oportunidad esperada, al ver tanta confusión, se alegró. Porque en realidad a él no le importa, no le importó nunca, ni le importa ahora tampoco de lo que piensen las personas de este mundo de él. En Feto Alcazamora propagó el sistema de creencias falsas a muchas personas en donde reside el alma eterna, no importándole en absoluto lo que decía y enseñaba las Sagradas Escrituras por Jesús de Nazaret. Solo le interesaba el mandar, dominar y ejercer autoridad sobre las personas, manipulando así sus mentes inconstantes. Hizo Bifeto una secularización más moderna, a su forma. Se encontró con fuertes oposiciones de parte de mucha gente, y por ello hubo hasta una ola anticlerical en buena parte de España. Sí, los disturbios y huelgas rápidamente comenzaron en Madrid y la masa de gente se propagó rápidamente. Se complicaron mucho entre ellos por no haber acuerdo, sin franqueza
y por ello hasta hubo violencias. Y en la violencia no obra Dios, pues los globalistas, la élite, la Reserva Federal y el Vaticano se decían entre ellos: está saliendo todo como los quería nuestro líder, como lo teníamos todo planeado. Hubo grandes revueltas en otras ciudades también, le dieron por pegar a los seguidores de Jesús, abusar de ellos, y grandes montones de Biblias quemaron. Profanaron muchos sitios como cementerios para hacer cultos. Y por ellos hubo muchos heridos y muertos. Este maldito hijo del diablo, como lo era Bifeto, se abrió camino falso, pero venciendo arregló el asunto donde estaba destinado a que lo cumpliera. Sabiendo que le respaldarían los globalistas, consiguió el día 1 de abril del 1931 que se aprobara la Constitución Católica. Y Franco firmó en 1939 el último parte de la Guerra Civil Española, el cual murió en el año 1975. Y este Bifeto era un engañador para confundir las mentes de las personas y así no se consagren ni se preparen para lo que viene. Esta es una religión totalmente falsa, la católica, la budista, los jesuitas, los fariseos, filisteos, escribas y sus testigos con sus libertinajes, de querer escogerse para ellos doctrinas diferentes a las de Cristo, para ejercer dominio sobre sus hijos y darle gustos a sus carnes. Y entre tantas mentiras, odios, rencores, decepciones y manifestaciones de duras críticas y oposiciones, también estaban los rumores de guerras y de guerras en diferentes lugares. En la Primera y Segunda Guerra Mundial se levantaron nación contra nación, y eso ha de ocurrir de nuevo en este último tiempo. Sí, también ha de ocurrir en estos últimos tiempos, pero mucho peor. Y entre más engaño y más engaño, muertes y más muertes, dando paso a los dolores de parto de la creación divina de Dios, a la manifestación de los verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos hijos de Dios. Además, Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 19. Entre todos estos acontecimientos surgió otro engañador llamado Satzai Waisho. Este fue quien se inventó esto de ser testigos de Jehová, con tal de ejercer dominio sobre los demás. Este fue el fundador de este grupo de pecadores llamados los testigos de Jehová. Y este falso nació el día 16 de febrero de 1852 y murió en 1916 con 62 años. Este maldito atrevido, como todos los demonios, se inventó su propia religión, su propia interpretación. Estos están en la lista de los perdedores. En 2 de Timoteo capítulo 3 del verso 2 al 5 lo podéis ver. Estos son los amadores de sí mismos, ya que menosprecian la verdadera doctrina de Jesús de Nazaret y se inventan su propia religión con leyes de hombres y no de Dios. Aparte de que creer en Dios y seguir a Jesús no es una religión, sino una realidad. Y se inventan esta gente su propio trabajo, su propia religión con leyes de hombres y no de Dios, igual que las otras muchas religiones que se fueron tomando como un triste negocio, y en donde Dios mismo tomará venganza de estos impostores engañadores. En su tiempo serán juzgados y lanzados al sitio donde les corresponden. Según este fundador, tenía su propia interpretación de la Biblia. Y tenemos que saber que Dios no le dio autoridad para que se atreviera a hacer esa locura que cometió, de distribuir otra falsa doctrina más por el mundo. La mayoría de las historias del antiguo Egipto, de los aztecas, de los incas y de los mayas, eran gente también endemoniados, engañados por estos seres conocidos por aliens, y no son aliens sino demonios. La raza humana los conoce la mayoría como aliens, pero son ángeles caídos, ya que en toda la creación solo existen ángeles o demonios. Ellos dicen de estos que son dioses
que vinieron del Sol o de otro lado.